Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a examinar en detalle una pieza legislativa, clave. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Nos vamos a centrar en sus principios fundamentales. Tenemos aquí unos extractos que nos van a guiar. Efectivamente, la idea es desentrañar un poco cómo se organiza la seguridad pública, quién tiene las riendas y, sobre todo, cuál es ese código de conducta esencial, ¿no? El que debe guiar a cada agente, ya sea del Estado, de una comunidad autónoma o, bueno, de un municipio. Es el marco que define su actuación. Claro, entender ese marco legal y ético es crucial. Así que venga, vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿Quién manda en seguridad pública? La ley parece tajante. Dice: competencia exclusiva del Estado y responsabilidad del Gobierno de la Nación. Así es, esa es la regla general. El gobierno central, digamos, marca la pauta. Pero la ley no crea un sistema totalmente centralizado, ¿eh? Reconoce y articula la participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, siempre dentro de lo que marquen sus propios estatutos y esta ley orgánica, claro. Ah, vale. Por eso diferencia claramente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las FCS, las policías autonómicas y las policías locales. Son, bueno, niveles distintos, pero que están interconectados. Y esa interconexión se subraya, ¿verdad? Desde el principio, con ese principio de cooperación recíproca. No son islas separadas. Exacto, es un mandato legal. Deben colaborar entre sí. Y ojo, no solo entre cuerpos policiales, ¿eh? La ley también establece un deber, digamos, general para todos los ciudadanos de prestarles auxilio, pues en la investigación y persecución de delitos cuando sea necesario. Lo cual ya es interesante, esa llamada a la colaboración ciudadana. Pero has dicho algo, hay un grupo con una obligación aún mayor. Sí, sí, la seguridad privada y quienes vigilan bienes o servicios públicos. Para ellos, la ley impone una especial obligación de auxiliar y colaborar siempre con las fuerzas públicas. Es un reconocimiento, yo creo, de que la seguridad es una tarea compleja, que requiere la implicación de distintos actores. Aunque bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven la batuta y la responsabilidad principal, claro. Bien, estructura definida. Ahora vayamos al corazón del asunto. Los principios básicos de actuación son como la brújula moral y legal de cada agente, ¿no? El primero es la adecuación al ordenamiento jurídico. Suena así como muy formal, pero ¿qué significa en la práctica? Pues significa que la ley es el límite y la guía absoluta. Primero, respeto total a la Constitución y al resto del marco legal. No hay actuación policial válida fuera de la ley. Segundo, y esto es muy importante, actuar con neutralidad política e imparcialidad total. Neutralidad e imparcialidad. Sí, sin sesgos ideológicos, sin discriminar por raza, religión, opinión, bueno, por cualquier otra condición. Esto es esencial para la confianza ciudadana, ¿no? Y dentro de ese respeto a la ley se insiste mucho en la integridad, la dignidad, la lucha contra la corrupción, conceptos que parecen obvios, pero que la ley considera necesario, como poner negro sobre blanco. Sin duda. Y aquí se introduce un elemento clave en cualquier organización jerarquizada, en la relación entre jerarquía y obediencia. Los agentes están subordinados a sus superiores, pero, y este es un pero fundamental, la obediencia debida tiene un límite infranqueable. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuándo no hay que obedecer? Pues no se puede ni se debe obedecer una orden que constituya manifiestamente un delito, o que sea claramente contraria a la Constitución o a las leyes. El agente tiene el deber de negarse a cumplirla. O sea que eso es un contrapeso crítico. Impide que la cadena de mando sirva de excusa para cometer ilegalidades. El agente no es un mero autómata, no. Tiene responsabilidad individual incluso al recibir órdenes. Exactamente. Es una salvaguarda esencial del Estado de Derecho dentro de la propia policía. Y bueno, este primer principio se cierra con la obligación de colaborar siempre con la Administración de Justicia, como es lógico. Vale, el marco legal es la base. El segundo principio se enfoca más en la relación con la gente, con la comunidad. ¿Cómo deben interactuar los agentes con el público? Aquí la ley exige un estándar muy alto, la verdad. Prohíbe cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria, ya sea física o verbal. Exige un trato correcto y esmerado.
Deben auxiliar y proteger a quien lo necesite. Y, algo fundamental para la transparencia, deben informar. Informar. ¿Informar sobre qué exactamente? Pues sobre las causas y la finalidad de sus intervenciones. Si un agente interviene, debe explicar por qué lo hace y qué busca. Siempre que la situación lo permita, claro, y no ponga en peligro la propia actuación. Es un derecho del ciudadano a entender qué está pasando. Ya. Eso choca a veces con la imagen que se tiene de autoridad un poco distante, ¿no? Implica una comunicación activa. Y este principio también habla de actuar con decisión ante peligros graves, pero con límites muy claros. Sí, la ley reconoce que a veces hay que actuar rápido y con contundencia para evitar un mal mayor, pero inmediatamente recuerda los 3 filtros que deben guiar siempre esa actuación, sobre todo si implica usar la fuerza: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. A ver, desgranemos esos 3 conceptos, porque son cruciales, ¿verdad? Sí, son la guía para no excederse. Congruencia: que el medio usado sea adecuado para lograr el objetivo legal. Pues no usar una porra para pedir la documentación, por ejemplo. Oportunidad: actuar en el momento preciso, ni antes de tiempo ni cuando ya es tarde. Y proporcionalidad: usar siempre el medio menos dañino posible de entre los disponibles y eficaces para conseguir el objetivo. El menos dañino posible. Eso es. Si se puede resolver sin fuerza, se resuelve sin fuerza. Si se necesita fuerza, la mínima indispensable. ¿Y la máxima expresión de esa fuerza es el arma de fuego? ¿Cómo se regula su uso? De forma extremadamente restrictiva. Es el último recurso. Solo para situaciones de riesgo racionalmente grave, para su vida, la de otras personas, o en circunstancias excepcionales de grave riesgo para la seguridad ciudadana. Y siempre, siempre, bajo esos 3 principios: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. El uso del arma de fuego debe ser una excepción justificadísima. Queda claro el énfasis en la contención y la justificación. Pasamos al tercer principio, el tratamiento de detenidos. Un momento que siempre es delicado. La ley marca aquí 3 obligaciones básicas. Primero, identificarse como agente al detener. Segundo, velar por la vida e integridad física del detenido, respetando su honor y dignidad. El trato debe ser humano, sin vejaciones. Ujú. Y tercero, cumplir escrupulosamente todos los trámites, plazos y requisitos legales de la detención. Vamos, garantizar los derechos del detenido es parte de su deber. Vale. El cuarto principio es la dedicación profesional. Y aquí hay una frase que impacta. Deben intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, estén o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad. Es quizás una de las mayores exigencias de esta profesión. Implica una disponibilidad conceptualmente permanente. Aunque un agente esté de vacaciones, si presencia un delito grave, la ley le exige actuar. Es una manifestación, digamos, extrema de su compromiso como garantes de la seguridad ciudadana. Eso plantea una tensión interesante con la vida personal y también con los principios de proporcionalidad que acabamos de ver, ¿no? Porque intervenir fuera de servicio, a menudo solo y sin medios, tiene que ser complejo. Sin duda lo es. Y ahí es donde la formación, el criterio y la aplicación de esos mismos principios, proporcionalidad, oportunidad, se vuelven aún más cruciales. No significa intervenir de forma temeraria, sino actuar con la diligencia debida según las circunstancias. Pero sí, es una exigencia muy fuerte, reflejo de la naturaleza esencial de su función. Entendido. El quinto principio es el secreto profesional. Fundamental para su trabajo, claro. Deben guardar secretos sobre la información que manejan. Y un punto importante: no están obligados a revelar sus fuentes, salvo que la ley o el cumplimiento de sus funciones lo requieran expresamente. Una protección necesaria para obtener información sensible. Y el sexto y último principio básico, la responsabilidad. Si se saltan las normas, responden. Responden, personal y directamente por sus actos ilegales o contrarios a estos principios. Que la Administración pueda tener que indemnizar una víctima, la responsabilidad patrimonial, no quita la responsabilidad individual del agente, que puede ser disciplinaria e incluso penal. Es una doble garantía, digamos. Bien, cubiertos los principios de actuación. Ahora, la ley también fija unas disposiciones comunes sobre su estatuto. Formación, derechos, deberes. ¿Qué destacamos aquí? Pues se enfatiza la necesidad de una formación profesional permanente y de calidad, buscando incluso la colaboración con universidades, la judicatura, fiscalía, etc. La promoción interna debe basarse en mérito y capacidad,
objetividad, igualdad, no en amiguismos. Y se les reconoce el derecho a una remuneración justa. ¿Justa en qué sentido? ¿Considerando qué factores? La ley es específica. Debe tener en cuenta factores como el nivel de formación exigido, las estrictas incompatibilidades, no pueden tener casi ningún otro trabajo, la posible movilidad geográfica forzosa, la alta dedicación, el riesgo inherente a su trabajo, los horarios especiales y la estructura jerárquica peculiar. Básicamente reconoce que es un trabajo con condiciones muy particulares. Y en ese paquete de condiciones particulares entra una muy significativa: la prohibición del derecho de huelga. Exacto. Es una limitación drástica de un derecho fundamental, pero la ley es clara. Ni huelga ni acciones sustitutivas o similares que puedan alterar el funcionamiento normal del servicio. Se justifica por considerar la seguridad un servicio absolutamente esencial que no puede interrumpirse. Es uno de los elementos que más diferencia su estatus laboral respecto a otros funcionarios. Claro. A cambio de esa limitación y esas exigencias, reciben ciertas protecciones. Se les reconoce como agentes de la autoridad en sus funciones. Sí, y eso tiene consecuencias legales, como dar un valor probatorio especial a sus declaraciones bajo ciertas condiciones. Pero hay una protección penal aún mayor en casos extremos. ¿Cuál? Si sufren un atentado, una agresión, con armas de fuego, explosivos u otros medios muy peligrosos que pongan en grave riesgo su vida o integridad física, a efectos penales se les considera autoridad. ¿Y qué diferencia hay entre ser agente de la autoridad y ser autoridad a efectos penales? Pues que la consideración de autoridad agrava sensiblemente la pena para el agresor. Es una protección extra reservada para las situaciones de máximo peligro vital para el agente. Entendido. Otros aspectos prácticos: horarios, destinos, incompatibilidades. Bueno, el horario debe adaptarse a la función policial, lo que a menudo implica turnos, disponibilidad, ya se sabe. Los destinos se asignan por mérito, capacidad y antigüedad, según los procedimientos reglamentarios. Y la incompatibilidad es casi total con cualquier otro trabajo público o privado, salvo excepciones muy concretas que marca la ley. Refuerza esa idea de dedicación exclusiva. Ajá. Y el régimen disciplinario, por su parte, debe ser coherente con su misión y estructura jerarquizada, pero siempre garantizando el derecho de defensa del agente. Hay un punto específico sobre la Guardia Civil y su naturaleza militar, ¿verdad? Sí, la ley lo aclara bien. Solo actúa como fuerza armada en misiones de carácter militar que se le asignen legalmente. Para todo lo demás, en sus funciones de seguridad ciudadana, opera como un cuerpo policial integrado en las FSE. Aunque mantenga su estructura y régimen militar interno, en la calle, haciendo funciones de policía, no actúa bajo consideración militar. Importante matiz. ¿Y si un agente comete un delito o es víctima de uno en acto de servicio? ¿Quién le juzga? La regla general es la jurisdicción ordinaria. Los jueces y tribunales civiles son los competentes, tanto si el agente es el acusado como si es la víctima. Incluso para delitos leves, antes faltas. La única excepción es si procede la jurisdicción militar por la naturaleza del delito o la condición del autor, según la ley procesal militar. ¿Y si debe cumplir prisión preventiva o una pena? Lo hará en cárceles ordinarias, no militares, salvo competencia militar, claro. Pero la ley ordena que estén en establecimientos penitenciarios ordinarios, sí, pero separados del resto de detenidos o presos. Es una medida de protección lógica dada su profesión. Vale. Y para terminar con este marco legal, ¿qué pasa si se abre un proceso penal contra un agente por su actuación? ¿Paraliza eso cualquier medida interna, disciplinaria? No necesariamente. Se puede abrir un expediente disciplinario interno a la vez que avanza el proceso penal. Sin embargo, la decisión final del expediente disciplinario queda en suspenso. Solo puede darse cuando haya sentencia penal firme. ¿Y la sentencia penal tiene peso en el expediente interno? Quiero decir, lo que diga el juez va a misa. Totalmente. Lo que la sentencia declare como hechos probados vincula a la administración. No puede haber contradicción. Es decir, la verdad judicial prevalece sobre la investigación interna en cuanto a los hechos probados. Entendido. Y las medidas cautelares internas, como la suspensión de empleo, pueden mantenerse hasta la sentencia, pero la suspensión de sueldo se rige por las normas generales de los funcionarios públicos. Muy bien, pues hemos recorrido bastante terreno: la estructura de competencias, esos principios de actuación tan exigentes: legalidad, neutralidad, relación con la comunidad,
uso medido de la fuerza, trato al detenido, dedicación total, secreto, responsabilidad, y el estatuto particular con derechos, deberes muy estrictos como la prohibición de huelga y protecciones específicas. Sí, es un marco legal complejo y, desde luego, exigente. Busca un equilibrio difícil. Dotar al Estado de una herramienta eficaz para garantizar la seguridad y los derechos de todos, pero sometiendo esa herramienta a controles y principios muy estrictos para evitar abusos y garantizar que actúe siempre al servicio del ciudadano y de la ley. Como reflexión final, ¿qué te parece lo más llamativo o quizás lo más tensionante de todo este entramado legal que hemos visto? Pues mira, quizá la tensión más interesante es la que mencionabas tú antes, ¿no? Esa exigencia de disponibilidad y deber de intervención absoluto, siempre en todo tiempo y lugar, de servicio o no, coexistiendo con unos principios de actuación extremadamente garantistas y restrictivos en cuanto al uso de la fuerza y el trato. Proporcionalidad, trato esmerado, información cumplida. Claro. Una excelente reflexión en la talle, en situaciones de estrés, de peligro, de incertidumbre. Ahí es donde realmente se pone a prueba este marco legal y, bueno, la profesionalidad de cada agente. No es solo saberse la ley, ¿eh? Es saber aplicarla bajo presión, manteniendo ese delicado equilibrio. Ahí está el reto diario, yo creo. Una excelente reflexión final. La teoría marca un camino muy definido, pero la práctica diaria seguro que presenta desafíos constantes para mantener ese equilibrio. Hasta aquí nuestro análisis de hoy.